La puerta de la sala de juntas se cerró tras mí con un golpe seco. El olor metálico del aire acondicionado se mezclaba con el perfume costoso que él llevaba, y por un instante creí haber entrado en territorio enemigo. Adrián Vega ni siquiera levantó la vista de su pantalla cuando dije su nombre, demasiado ocupado sosteniendo el imperio que todos decían que gobernaba sin pestañear. Pero cuando mencioné la palabra Mateo, su mano tembló apenas, lo justo para sorprenderme, lo suficiente para mostrar una grieta en la armadura impecable del CEO más temido de la ciudad. Me mantuve de pie, consciente de la altura intimidante de los ventanales y del silencio tenso que reinaba en aquella oficina donde se tomaban decisiones que movían millones. Le hablé del progreso emocional de su hijo, de la forma en que había empezado a evitar leer su propio nombre en voz alta, de esos silencios densos que se formaban en él cuando debía hablar de lo que sentía. Le describí la ansiedad que crecía detrás de su aparente tranquilidad, esa sombra que solo un niño intenta esconder creyendo que así protege a los adultos. Él no dijo nada, solo cerró su laptop con un clic que sonó a sentencia, como si ese sonido fuese suficiente para poner orden en todo lo que no quería escuchar. Cuando por fin me miró, sus ojos eran los de un hombre que había olvidado cómo expresar algo que no fuera control. Mi hijo está bien, afirmó con demasiada rapidez, como si las palabras lo protegieran de una verdad que no estaba dispuesto a enfrentar. Yo respiré hondo, conteniendo la mezcla de frustración y empatía que siempre me provocaban los padres que se escondían detrás del trabajo. En mis manos sostenía el cuaderno azul que Mateo había llenado de dibujos inquietos, cada uno más oscuro, más apretado, más silenciosamente desesperado que el anterior. Lo extendí hacia él, sin saber si estaba desafiando al CEO o a un padre que no quería ver. Adrián tomó el cuaderno con una mezcla de duda y rabia contenida, pasó páginas sin realmente mirarlas, hasta que llegó a la última. Allí, un dibujo de él mismo alejándose mientras Mateo quedaba atrás, diminuto, sin color. Su expresión cambió por completo. ¿Por qué dibujó esto?, murmuró, casi en un susurro vulnerable que no esperaba escuchar. La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una alarma silenciosa, y en ese instante entendí que la reunión apenas comenzaba, y que quizá él no estaba listo para enfrentar la verdad sobre su propio hijo. Mateo apretaba el lápiz hasta casi romperlo cuando entré al aula. El sonido áspero de la mina crujiendo contra la hoja me heló la piel, y antes de que pudiera acercarme, él tachó con furia su propio nombre, como si odiara cada letra que lo componía. Al girarse hacia mí, sus ojos estaban húmedos, pero lo sorprendente fue la confesión que se escapó de su boca con un hilo de voz. No quiero que él lo vea. No necesitó decir el nombre de su padre. La sombra de Adrián estaba en cada trazo roto del papel. Me arrodillé a su altura, procurando que el resto de la clase no sintiera la tormenta que estaba estallando entre nosotros. Pedí en voz baja que salieran al pasillo unos minutos, y cuando quedamos solos, Mateo se encogió en su silla, pequeño y vulnerable, como si temiera que cualquier palabra lo delatara. Le pregunté con suavidad por qué no quería escribir su nombre. ¿Por qué se escondía cuando tocaba leerlo en voz alta? Mordió su labio con fuerza y señaló la esquina del cuaderno azul, donde había empezado a dibujar una figura diminuta, encerrada en un círculo. Porque si lo digo, él se va. Aquella frase cayó como un peso antiguo sobre mis hombros. No era un miedo escolar, era abandono emocional. Un niño no teme perder a alguien sin haber sentido antes, de alguna manera, que ese alguien puede irse. Mi mente volvió, inevitablemente, al caso que me había marcado años atrás, otro niño al que no pude proteger a tiempo, otra herida que aún me ardía. Respiré hondo, conteniendo el temblor en mi pecho, y le conté que su papá había venido a verme, que había mostrado preocupación por él. Mateo se tensó como si hubiese dicho algo prohibido. ¿Se enojó contigo?, me preguntó, pero su mirada gritaba otra cosa. ¿Se enojará conmigo? Intenté explicarle que los adultos también se asustan, que a veces dicen que todo está bien cuando en realidad no saben qué hacer. Él bajó la mirada, incapaz de creer lo del hombre que él solo veía llegar y salir como un fantasma con traje. Cuando la clase regresó, Mateo caminó hacia la puerta,
pero se detuvo antes de cruzarla. Profe, dijo, con un hilo de voz que me I atravesó, need to talk si to mi you papá se about enoja, your son. ¿usted me va a dejar también? Antes de que pudiera responder, un golpe seco sonó en la puerta del aula. Cuando levanté la vista, Adrián estaba allí, y por la expresión en su rostro, supe que había escuchado demasiado, o lo suficiente como para que nada volviera a ser igual. El cuaderno azul cayó al suelo cuando lo abrí frente a la directora, liberando una hoja doblada que salió despedida hasta mis pies. La recogí con manos temblorosas I y, need to al talk to you desdoblarla, about sentí your un vuelco son. seco en el pecho, un mapa hecho por Mateo, dibujado con líneas torpes pero precisas. Su casa, la escuela, calles intermedias, y en el centro, escrita con letra temblorosa, una palabra que me dejó sin aliento: escape. La directora frunció el ceño, preocupada, y por primera vez la sexta genuinamente alarmada. Esto no es un simple dibujo, murmuró. El mapa mostraba rutas posibles, un destino marcado con una X en un parque cercano. Me preguntó si Mateo estaba en peligro o I si need to planeaba talk to huir. you Conocía about a your Mateo, son. era sensible, introspectivo, sí, pero nunca lo había visto expresar algo tan estructurado, tan urgente. Sentí como un hilo invisible se tensaba entre lo que Mateo sentía y lo que aún no podía decir. Abrí el cuaderno por otras páginas, buscando pistas, y cada dibujo era una caída más profunda en un mundo emocional oscuro, sombras que crecían, figuras sin rostro, el círculo donde él solía escribir su nombre, ahora borrado por completo, como si ya no quisiera existir dentro de su propio espacio. Era evidente que el niño estaba viviendo un proceso interno que nadie estaba viendo, y lo peor era que Adrián no sabía nada de esto, o quizá lo intuía, pero había decidido no enfrentarlo. Aquello no era solo tristeza, era un llamado de ayuda disfrazado de garabato. Cuando estaba a punto de cerrar el cuaderno, vi un dibujo que no había notado: dos adultos tomados de la mano, uno con traje, otro con un vestido largo. A sus pies, un niño diminuto miraba hacia arriba con ojos enormes, I need como to si talk to esperara ser you elegido. about your Pero lo que son. me dejó sin aire fue la palabra escrita sobre la figura femenina: mamá. La tinta estaba fresca, y la madre de Mateo llevaba años desaparecida. Aquello no era nostalgia, era una aparición emocional. ¿Qué significaba ese dibujo? ¿Era un sueño? ¿Un recuerdo? ¿Un deseo? ¿O un presagio? De pronto, entendí que estábamos entrando en un territorio mucho más profundo que simples dificultades académicas. Estábamos descifrando un corazón roto que empezaba a hablar a través de imágenes. Y el mensaje era urgente. Las luces del pasillo estaban apagadas cuando escuché susurros I need to detrás de la talk to puerta de you about maestros. your son. Reconocí la voz severa de la directora y la del inspector escolar. Iba a seguir caminando, pero una frase, dicha con una firmeza devastadora, me detuvo en seco. Si revelamos lo del expediente de Julieta, no podrás seguir enseñando. Sentí que la sangre me abandonaba de golpe, dejándome fría, inmóvil. Mi expediente, el pasado, lo que había prometido no volver a mencionar. Me acerqué sin hacer ruido, con I el need to corazón talk to golpeando you contra mis about your costillas, son. escuchando fragmentos de una conversación que jamás debí oír. El inspector decía que mi historial no era prudente para trabajar con un niño emocionalmente vulnerable como Mateo. Mi respiración se volvió irregular. Quise alejarme, pero mis pies no respondían. Extendí la mano hacia la pared para sostenerme. En el reflejo de la ventana vi mi propio rostro, pálido, tembloroso, cargado de una culpa que creí haber sepultado. El niño que perdí años atrás, el caso que nunca pude I cerrar, need to talk el to informe you que decía about que your no se son. comprobó negligencia docente pero que nunca logró absolver mi alma. Había sido mi sombra, mi temor constante, y ahora alguien lo había desenterrado. Me obligué a dar un paso atrás antes de que me descubrieran, tragándome la angustia como podía. Sabía que no podía permitir que ese pasado contaminara lo que estaba construyendo con Mateo, ni que destruyera la pequeña confianza que había empezado a surgir entre Adrián y yo. Salí del pasillo con el corazón desbocado y la certeza de que algo, o alguien, estaba moviendo piezas en mi contra. Cuando llegué a mi aula, buscando un respiro,
Encontré sobre mi escritorio un sobre sin remitente. Su presencia silenciosa era un presagio. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había una sola frase escrita a mano. Él no debe saberlo. No era la letra de la directora, ni la del inspector. Era una caligrafía más refinada, calculada, fría. Un escalofrío me recorrió al comprender que alguien conocía mi secreto, alguien que estaba vigilándome desde las sombras. Y peor aún, I need to alguien que talk to quería you asegurar que about your Adrián jamás son. conociera la verdad sobre mi pasado. Pero, ¿por qué? ¿Con qué fin? ¿Qué pretendían destruir? ¿A mí? ¿O a él? Mateo golpeaba la mesa con el puño cuando entré al aula, la respiración entrecortada, las mejillas rojas, los ojos brillando con una rabia que era más miedo que furia. No voy a decirla, gritó, y la clase entera se congeló, como si hubiesen presenciado el estallido de una emoción demasiado grande para ese pequeño cuerpo. En la hoja frente a él había una palabra tachada una y otra vez, hasta casi romper el papel, papá. La tinta se mezclaba con pequeños surcos húmedos, había lágrimas secas debajo. Me acerqué despacio, con la calma de quien intenta acercarse a un corazón que está a punto de quebrarse. Pedí a los demás niños que salieran unos minutos, y cuando quedamos solos, Mateo se cubrió la cara con ambas manos, temblando. Si la digo, él cree que estoy bien, pero no estoy bien. Aquella frase no venía de un niño de su edad, venía de alguien que había aprendido a proteger a los adultos a costa de sí mismo. Sentí una punzada en el pecho. Los niños no deberían cargar con responsabilidades emocionales de nadie. Le pregunté qué había pasado en casa, pero él negó con la cabeza, encogiéndose más. Las negaciones de los niños dicen más que sus palabras. Sus dibujos, sus gestos, su respiración rota, todo apuntaba a que había presenciado algo para lo que no tenía herramientas. Lo animé a hablar sin presionarlo, dejando que el silencio hiciera de puente, pero cada vez que mencionaba a su padre, su cuerpo se tensaba como si el simple sonido de la palabra activara un recuerdo que quería olvidar. Finalmente levantó la mirada, y sus ojos tenían un brillo triste que no reconocía. Vi que mi papá lloró, y creo que fue por mí. Esa confesión me atravesó. Los niños interpretan el mundo desde sí mismos. Si un adulto sufre, creen que es su culpa. Justo I need cuando to estaba talk a to punto you de about responder, your son. escuché pasos en la puerta. Adrián estaba allí, pálido como un fantasma. La tensión quedó suspendida en el aire. Había escuchado lo que Mateo acababa de decir. ¿Había entendido el impacto emocional que tenía su propio llanto sobre el niño? ¿O estaba a punto de negar, una vez más, que algo estaba realmente bien mal? El restaurante tenía luces tenues y un olor a café recién molido que contrastaba con el torbellino emocional que llevaba dentro. I need to Adrián talk to llegó you empapado por about la your lluvia, son. con el traje pegado al cuerpo y el gesto perdido de un hombre que no duerme bien desde hace mucho. Se sentó frente a mí sin preámbulos, como si no supiera cómo empezar. No sé cómo ser el padre que mi hijo necesita, confesó, y esa vulnerabilidad inesperada rompió algo en mí. Le pedí que me contara lo que había pasado la noche anterior. Habló con sinceridad. El escándalo financiero le había estallado encima, las noticias lo desbordaron, y, en un momento de agotamiento absoluto, Mateo lo vio llorar. Pensó que era I need culpa to suya, talk to you dijo, about your mirando su son. café sin tocarlo. Sentí el peso de la responsabilidad compartida. El niño estaba atrapado entre silencios adultos que no entendía. Le expliqué cómo los niños interpretan las emociones ajenas, cómo la tristeza de un padre puede convertirse en una amenaza si no hay palabras que la acompañen. Adrián escuchó con una atención que jamás le había visto. Por un instante, dejó de ser CEO y se convirtió simplemente en un hombre perdido, buscando una guía. Cuando el camarero dejó los cafés, su mano rozó la mía por accidente. Fue un toque breve, pero cargado de algo inesperado. Al retirarla con torpeza, una cámara móvil desde otra mesa se alzó discretamente. Una chispa de alarma cruzó los ojos de Adrián. La pregunta era inevitable. ¿Quién estaba observándonos? A la mañana siguiente, la directora me esperaba con el ceño fruncido y una impresión fotográfica entre las manos. La imagen mostraba a Adrián y a mí en el restaurante, inclinados el uno hacia el otro,
atrapados en un ángulo que insinuaba algo más que una conversación I need profesional. to talk El to papel you aún about húmedo your parecía son. emitir su propia acusación. Explíqueme esto, exigió sin rodeos. Intenté aclarar que se trataba de una reunión para hablar de Mateo, que no había nada impropio, pero los rumores ya habían comenzado a correr entre los padres. Algunos insinuaban favoritismos, otros, vínculos inapropiados. La directora, bajo presión, se aferraba más a la reputación institucional que a mi palabra. Mientras intentaba defenderme, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono: esto apenas empieza. Lo leí en silencio, sintiendo como una corriente helada me recorría. Era el mismo estilo de la nota anterior. No había duda, alguien estaba moviendo los hilos para destruirme o apartarme de Mateo. Cuando salí al patio para respirar, vi a Adrián esperándome, sosteniendo la misma foto con el ceño endurecido. Su presencia, que antes me aliviaba, ahora era un recordatorio del juicio público que caía sobre ambos. Tenemos un problema, dijo, sin rodeos, y supe que ese problema no era solo la foto, era la intención detrás de quien la había tomado. La mañana estaba envuelta en una neblina densa cuando Adrián llegó a la escuela antes de que los portones se abrieran. Su postura rígida y la inquietud en sus ojos me hicieron presentir que algo grave había ocurrido. Tenemos que hablar sobre la madre de Mateo, dijo, y su voz cargaba un peso que no conocía. Fuimos al patio silencioso. Allí, Adrián me reveló que la madre no se había ido por accidente ni enfermedad, había abandonado al niño cuando tenía 3 años, llevándose dinero de la empresa y dejando una carta devastadora. No estoy hecha para esto, decía. La prensa nunca supo la verdad. Adrián protegió la imagen familiar para evitar que Mateo creciera marcado por esa historia. Sentí un nudo en la garganta, los dibujos del cuaderno azul, las sombras, la figura femenina. Todo adquiría un sentido nuevo. La ausencia de la madre no era un vacío pasivo, era una herida abierta que el niño aún intentaba llenar como podía. Pero entonces, Adrián añadió algo que me heló: ella volvió. Una empleada de la empresa la había visto cerca de la escuela, sin avisar, sin buscar a Adrián, solo, observando. El aire pareció espesarse. ¿Por qué aparecer justo ahora, cuando Mateo estaba más vulnerable que nunca? ¿Era coincidencia, o parte de la tormenta que empezaba a envolvernos? Entré a la sala de juntas buscando a Adrián, pero lo que encontré fue una emboscada. En la pantalla central había una presentación con mi expediente personal, la foto del restaurante y un titular insidioso: profesora emocionalmente inestable vinculada a la familia Vega. El socio de Adrián exponía la información frente a varios directivos, como si se tratara de un caso judicial. Mi pecho se cerró. No debería existir acceso a mi expediente. Alguien había violado mi privacidad y ensamblado una narrativa para I dañarme. need to talk Justo to you entonces, about Adrián your entró y son. se detuvo al ver su propia junta convertida en un ataque contra mí. ¿Qué es esto?, exigió. El socio, con falsa calma, explicó que una fuente anónima había entregado los documentos y asegurado que yo influía de forma inapropiada en Mateo. Luego, como si soltara una bomba, añadió: la madre de Mateo está detrás de esto. Quiere recuperarlo. El silencio que siguió fue glacial. Sentí el piso temblar bajo mis pies. I need to La talk mujer to que había you abandonado about a su your hijo son. ahora regresaba aliada con alguien dentro de la empresa. ¿Con qué propósito? ¿Custodia? ¿Venganza? Adrián me miró con una mezcla de ira y preocupación, como si acabara de comprender que el enemigo no estaba fuera, sino dentro. Mateo corrió hacia mí apenas crucé el umbral de la casa de Adrián, pero se detuvo repentinamente a medio camino, como si una fuerza invisible lo frenara. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de miedo. I need Ella to vino, talk to you murmuró, about your señalando la son. ventana del salón. La mujer que dice ser mi mamá. Aquellas palabras me perforaron el pecho. La casa, siempre tan silenciosa, parecía contener una respiración ajena. Era como si la visita de esa mujer hubiese dejado un eco imposible de ignorar. Me acerqué a la ventana. La lluvia de la tarde dejaba marcas en el vidrio, pero podía ver la huella de unos dedos dibujada en el empañamiento, trazada desde afuera. No era una ilusión infantil. Alguien había estado allí, observando.
Cuando regresé junto a Mateo, I need él to talk to intentaba you controlar un about your temblor en sus son. manos. ¿Qué te dijo? Pregunté, manteniendo mi voz suave. Nada, solo, me miró, como si estuviera esperando que yo la reconociera. Era un miedo primario, ancestral, el de ser reclamado por alguien que no se había ganado ese derecho. Mientras lo calmaba, recorrí la habitación con la mirada. Sobre el sofá, cuidadosamente colocada, había una nota escrita con tinta negra, él es mío. La letra era distinta a la de los mensajes que yo había recibido. Había más de un enemigo, más de una sombra operando alrededor de esta familia. El sonido de la puerta me alertó. Adrián entraba apresuradamente. Su rostro perdió color al ver la nota. La casa, que debía ser refugio, se había convertido en territorio hostil. Y ahora la pregunta era inevitable: ¿qué quería realmente esa mujer? ¿Y por qué regresar justo ahora? Las siguientes horas fueron una tormenta emocional. Mateo no hablaba, se desplazaba por la casa como un pequeño fantasma, evitando miradas, evitando palabras. I need to Cuando talk Adrián to llegó a you su límite, about your empezó son. a hacer llamadas frenéticas a abogados, al personal de seguridad y a cualquiera que pudiera darle una respuesta. Su voz, cargada de angustia acumulada, resonaba en toda la casa. Cada estallido suyo hacía que Mateo se encogiera un poco más. El niño terminó encerrándose en el baño, bloqueando la puerta con su cuerpo. No quiero irme con ella, gritó desde adentro. Adrián golpeó la puerta con la palma, desesperado. Yo lo toqué en el brazo para detenerlo. Déjame hablar con él. Él retrocedió, derrotado. Me acerqué a la puerta, apoyando mi frente contra la madera fría. Mateo, cariño, I nadie need te to obligará talk to a irte you con nadie. about your No son. estás solo. Estoy aquí. Escuché un sollozo ahogado. Era un sonido demasiado profundo para un niño tan pequeño. Después de unos minutos, la puerta se abrió apenas lo suficiente para que yo pudiera entrar. Mateo estaba sentado en el suelo, abrazando un papel. Lo tomó con manos temblorosas y me lo entregó. Era un dibujo, él, Adrián, y yo, solo que mi figura estaba tachada de un extremo al otro. ¿Tú también I te need vas to a ir? talk to you Preguntó about con un your hilo de son. voz. Sentí un golpe seco en el alma. Ese niño ya había aprendido a anticipar abandonos. La incertidumbre sobre mi permanencia, mi expediente, la presión externa, todo terminaba afectándolo. Adrián, al verme sostener el dibujo, susurró desde la puerta: no podemos fallarle. Pero la pregunta empezaba a arder entre los tres: ¿y si lo estábamos haciendo ya? La mañana siguiente, durante una actividad de lectura en clase, ocurrió algo que nadie esperaba. Mateo, al pedirme ayuda con una palabra, me I need llamó to mamá. talk to you El silencio about your cayó como un son. telón sobre el aula. Incluso el reloj pareció detenerse. Él mismo pareció no creer lo que había dicho. Se puso de pie de inmediato y huyó hacia el patio, con el rostro enrojecido por la vergüenza y el miedo. Salí tras él, dejando la clase a cargo de una compañera. Lo encontré escondido detrás de los columpios, respirando entrecortadamente. Me senté a su lado, sin tocarlo. No hiciste nada malo, le dije con calma. A veces el corazón dice cosas que la cabeza no entiende todavía. Él apretó los puños. Pero tú no eres mi mamá, y ella quiere llevarme. Sus ojos estaban nublados por una mezcla de confusión, lealtad y dolor. Me contó que había soñado con una mujer que lo abrazaba, una figura sin rostro que él completaba con su imaginación. La necesidad de sentirse amado había llenado ese vacío con cualquier forma que pareciera segura. Entendí, con un nudo en la garganta, que no era a mí a quien llamaba mamá y era a cualquier adulto que no lo dejara solo. Cuando volvimos hacia el edificio para incorporarlo de nuevo a clase, vi a una mujer apoyada en la pared exterior. Tenía los brazos cruzados, una sonrisa rígida y unos ojos que parecían medirlo todo. La reconocí por los dibujos. Era la madre. Mateo se congeló. Ella dio un paso hacia adelante, y yo supe que el pasado acababa de irrumpir sin pedir permiso. El enfrentamiento con la madre fue breve pero intenso. Adrián llegó casi corriendo, colocándose entre ella y su hijo como un muro protector. Las palabras cruzadas fueron un torrente de reproches viejos, acusaciones y silencios mal resueltos. Ella finalmente se marchó,
pero su sombra quedó flotando en el aire. Esa noche, Adrián me pidió que los acompañara a casa. Mateo no quería separarse de mí y temblaba cada vez que escuchaba un ruido fuerte. Cuando el niño finalmente se durmió, la casa quedó envuelta en un silencio extraño, como si estuviera conteniendo la respiración. Adrián y yo nos quedamos en la sala, exhaustos. Él se dejó caer en el sofá, llevó una mano a su rostro y murmuró: «No puedo hacer esto solo». Su voz ya no era firme, estaba rota. Me senté frente a él, sintiendo un cansancio similar. Por primera vez, dejamos de hablar de Mateo y hablamos de nosotros, de nuestros miedos, de la presión que nos aplastaba. Fue entonces cuando logré mirarme de una forma distinta, no como un padre desesperado, no como un CEO, sino como un hombre que busca un refugio emocional. Dio un paso hacia mí, dudó, y me besó, un beso breve, tembloroso, lleno de sinceridad y confusión. Fue un error profesional, fue un impulso humano, y fue real. Nos separamos de inmediato, respirando aceleradamente, como si la casa hubiese encendido todas las alarmas. Adrián intentó disculparse, pero sonó más vulnerable que culpable. Entonces sonó su teléfono, una notificación legal. La madre había iniciado un proceso formal de custodia. Nos miramos sin hablar. El beso había roto las reglas. La custodia estaba en juego, y el reloj emocional acababa de empezar a correr. La citación de la junta escolar llegó como una sentencia inesperada. El papel, blanco y aparentemente inocente, pesaba como plomo en mis manos mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de reuniones. Cuando entré, el silencio fue tan espeso que sentí que mis pasos quedaban atrapados en él. En la mesa larga, iluminada por el reflejo duro de una lámpara fría, estaba mi expediente, abierto, expuesto, diseccionado. Fotografías, evaluaciones pasadas, reportes de supervisión. Y, en el centro, el caso del niño que perdí. Todo aquello que creí haber dejado atrás ahora regresaba para juzgarme. La presidenta de la junta me pidió que me sentara. Su tono era formal, distante. El inspector no levantó la mirada. La directora, en cambio, parecía incómoda, como si una parte de ella supiera que lo que estaba a punto de ocurrir era injusto. «Hemos recibido información delicada», comenzó la presidenta, «información que indica un patrón emocional que podría afectar su desempeño con estudiantes vulnerables». Las palabras caían como agujas. Yo reconocía cada argumento. Eran frases idénticas a las que alguna vez escuché cuando mi vida profesional se vino abajo por primera vez. Intenté explicar. Intenté defender la verdad, que no había negligencia, que yo había hecho todo lo que estaba a mi alcance para proteger al niño. Pero la junta no buscaba respuestas, buscaba protegerse. Las pruebas eran demasiado precisas para ser casuales. Copias de correos privados, fotografías de mi antiguo alumno, incluso extractos de informes que solo alguien con acceso interno podría haber obtenido. Era evidente que alguien había desenterrado mi pasado con una precisión quirúrgica para utilizarlo en mi contra, dado el riesgo potencial para el estudiante Mateo Vega, dijo el inspector con voz inflexible. La Junta ha decidido suspenderla temporalmente de sus funciones. Las palabras me golpearon como un puño invisible. Era exactamente lo que mis enemigos querían, apartarme de Mateo y de Adrián. Salí de la sala, sintiendo que cada respiración era un esfuerzo. El pasillo se volvió más estrecho, más opresivo, mientras intentaba no quebrarme. Pero al llegar al estacionamiento, encontré algo que me destruyó un poco más, un sobre colocado sobre el parabrisas de mi coche. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola fotografía, yo, años atrás, abrazando al niño que había perdido. Una imagen íntima que nadie debería poseer. Al reverso, una frase escrita a mano: «El pasado siempre vuelve, y esta vez no podrás esconderlo». No había duda, I need to alguien talk to estaba you dispuesto about a your destruirme son. por completo. ¿Pero quién? ¿Y por qué ahora? Fui a la escuela por última vez para recoger mis cosas. El aula, que tantas veces había sido un refugio para mis alumnos y para mí, estaba silenciosa, sin la calidez de las voces infantiles que solían llenar el espacio.
El sol de la tarde entraba por las ventanas, iluminando los pupitres vacíos. Sobre mi escritorio, como si me estuviera esperando, encontré un dibujo nuevo de Mateo, Adrián, y un espacio vacío con mi nombre escrito encima. No había figura, solo el contorno del lugar que yo había ocupado en su vida. Era una súplica infantil, una manera desesperada de pedir que no desapareciera como había ocurrido con otras personas en su existencia. Guardé el dibujo en mi cartera con manos temblorosas. Cuando me dirigía a la salida, la directora me alcanzó en la puerta. Su rostro mostraba cansancio, pero no falta de humanidad. Lo lamento, Julieta, dijo con voz baja. La presión de los padres y de la junta es insostenible. No podemos arriesgarnos a un escándalo mayor. Sus palabras eran diplomáticas, pero su mirada confesaba algo más profundo: miedo. La escuela necesitaba protegerse, incluso si eso significaba abandonarme a mí. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, no por la suspensión, sino por la idea de dejar atrás a Mateo cuando más necesitaba estabilidad. Al salir al patio, vi a Mateo correr hacia mí, pero Adrián lo detuvo con delicadeza, sosteniéndolo por los hombros. No quería que el niño enfrentara otra despedida abrupta. Adrián mismo parecía roto, ojeras marcadas, la tensión hecha carne en su mandíbula apretada. Se acercó a mí con una mezcla de urgencia y vulnerabilidad. Esto no puede terminar así, dijo, casi en un susurro áspero. No voy a dejar que te destruyan. Me entregó entonces una carpeta gruesa, pesada, cubierta por un clic metálico. Contraté a un investigador privado, explicó. Encontramos algo sobre ella. La palabra ella no necesitaba aclaración, la madre de Mateo. Julieta, tienes que verlo. El peso de la carpeta se sintió como una bifurcación inevitable. Esperanza o condena, salvación o ruina. No sabía cuál de las dos opciones sería peor. Y en el fondo de mis dudas, una pregunta ardía como una amenaza silenciosa: ¿lo que estaba a punto de descubrir sería suficiente para revertir mi suspensión, o destruirlo todo? Abrí la carpeta en el salón vacío de Adrián, con la tensión acumulada en mis hombros. Cada documento que aparecía ante mis ojos encajaba en un rompecabezas siniestro: correos anónimos enviados desde cuentas creadas para imitar la voz de padres preocupados, solicitudes de acceso a mis expedientes laborales, informes manipulados que exageraban mis intervenciones en el aula, y, lo más cruel, mensajes dirigidos a la junta escolar que insinuaban que yo dependía emocionalmente de Mateo. Todo provenía de la misma fuente, la madre del niño. Adrián había logrado rastrear las direcciones IP, los movimientos, los contactos. Era imposible negar el patrón. Ella estaba detrás de todo. La evidencia era contundente. Podemos usar esto en la audiencia de custodia, dijo Adrián desde el marco de la puerta. Tenía la mirada fija en mí, como si temiera mi reacción. Pero hay un problema, yo ya lo sabía. Si declaraba mi expediente antiguo, el caso del niño que perdí, las evaluaciones, las dudas que me habían perseguido durante años, saldría a la luz pública. La prensa me devoraría, las redes me crucificarían, y mi carrera probablemente terminaría de forma definitiva. Él avanzó unos pasos. No voy a obligarte, solo necesito que sepas que, si decides no hacerlo, lo entenderé. Había sinceridad en su voz, pero también desesperación. Mateo, ajeno a ese mundo adulto que se tambaleaba, estaba perdiendo el apetito, la concentración, incluso la capacidad de dormir sin sobresaltos. Su estabilidad emocional se estaba derrumbando pieza por pieza, y la madre parecía estar esperando justamente ese momento para atacar. Tomé la carpeta, sentí su peso moral, su significado legal, y la responsabilidad afectiva que cargaba. Mis manos temblaban, pero mi voz no cuando dije: haré lo que sea necesario. Esa misma noche, mientras revisaba los documentos, mi teléfono vibró. Número desconocido. Respondí con cautela. La voz al otro lado era fría, afilada. Si declaras, te hundiré por completo. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando la pantalla negra, sintiendo que el mundo se estrechaba a mi alrededor.
¿Cuánto más tenía que perder antes de que alguien ganara algo en esta guerra emocional? La tormenta estalló justo cuando llegué a la casa de Adrián. Los abogados estaban reunidos en el salón, discutiendo estrategias contrarreloj, mientras los relámpagos iluminaban las ventanas como si quisieran revelar algo escondido entre las sombras. Mateo dormía en el sofá, agotado, con los puños cerrados alrededor de su peluche favorito. Su respiración era frágil, irregular, como la de un niño que soñaba con perderlo todo. Me acerqué a acomodarle una I need manta, to talk to sintiendo you una about ternura your tan son. profunda que me atravesó el pecho. Era imposible no amarlo, imposible no querer protegerlo con todas mis fuerzas. Adrián apareció a mi lado, con I la need to camisa talk to you desabotonada en el about cuello your y el son. cansancio marcándole el rostro. Se frotó los ojos, como si estuviera intentando mantenerse firme para no derrumbarse delante de alguien más. Si pierdo este juicio, la pierdo a ella. Su voz quebrada hizo que mi corazón diera un vuelco inesperado. Quise creer que hablaba de la custodia, pero la forma en que me miraba decía otra cosa. Ella me incluía de un modo que ninguno había dicho en voz alta. La tormenta intensificó su rugido. I need Los to talk abogados to se you retiraron about con your discreción, son. dejándonos en un silencio que parecía pedir una confesión. Cuando la puerta por fin se cerró, Adrián se dejó caer en un sillón, apoyando el rostro en sus manos. Me senté frente a él, sin querer interrumpir su dolor, pero sin querer dejarlo solo. No tienes que cargar con esto solo, murmuré. Él levantó la mirada, y en sus ojos sexta una mezcla devastadora de miedo, culpa y un afecto creciente que ya no intentaba ocultar. I need to Se talk to levantó you lentamente, about your como son. si cada paso fuera una decisión difícil. Se acercó a mí, tan cerca que pude sentir el olor a lluvia en su piel. Julieta, no sé qué haría sin ti. Sus dedos rozaron mi mejilla con una delicadeza que desarmó mis defensas. No era un gesto impulsivo, era una entrega, uno que llevaba semanas conteniéndose, pero antes de que pudiera responder, un corte de luz apagó la casa. El silencio se volvió absoluto. Un relámpago iluminó la ventana, y allí, solo por un instante, vimos una silueta femenina I need bajo to la talk to lluvia, you about observándonos your desde son. afuera. Adrián dio un paso hacia la ventana, pero yo lo detuve, sintiendo un escalofrío recorrerme la columna. El romanticismo del momento se quebró en una línea delgada entre el deseo y el peligro, porque la sombra que nos observaba no había venido a destruir solo la custodia, había venido a destruirnos a nosotros. La silueta bajo la lluvia desapareció apenas Adrián abrió la puerta. La noche quedó empapada de viento, pero vacía de cuerpos. Cerró lentamente, con la mandíbula tensa, y cuando se giró hacia mí, sus ojos ya no eran los de un hombre temeroso, eran los de alguien que finalmente entendía que no podía protegerlo todo, pero que estaba dispuesto a proteger algo a cualquier precio. Ese algo, comprendí en silencio, éramos Mateo y yo. Julieta, murmuró, acercándose como si necesitara verificar que yo seguía allí. No quiero perderte, no ahora. Sus palabras abrieron una grieta luminosa en medio de tantas sombras. El aire entre nosotros se volvió denso, cálido, I need íntimo. to talk to Sentí que you la about tormenta your afuera había son. encontrado su eco en nuestros pechos. Yo respiré hondo. Adrián, hay cosas sobre mí que todavía no sabes, y por primera vez en años, conté la verdad. Sin filtros, sin miedo, el niño que había perdido, las decisiones imposibles, la culpa que cargué como un lastre silencioso. Mi voz tembló al final, pero no aparté la mirada. No podía esconderme más. Él escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin alejarse. Cuando terminé, dio un paso más hacia mí. No fuiste responsable, dijo con suavidad, rozando mi mejilla con la yema de sus dedos. Fuiste la única que vio que ese niño necesitaba ayuda, y ahora, eres la única que está viendo lo que mi hijo necesita. Ese gesto tan delicado, tan consciente derribó la última barrera que me quedaba. Lo sentí antes de que ocurriera, el calor, la cercanía, la pregunta silenciosa. Cuando sus labios rozaron los míos, la tormenta afuera rugió, como si el mundo estuviera dando permiso. El beso no fue torpe como el anterior, no fue un accidente ni un impulso desbordado. Fue lento, profundo, lleno de una necesidad contenida durante demasiado tiempo.
Sus manos me rodearon la cintura, atrayéndome hacia él como si temiera que pudiera desvanecerme si no me sostenía. Yo respondí con la misma urgencia suave, acariciando su rostro, sintiendo como sus tensiones se desarmaban bajo mis dedos. Era un beso que hablaba de desvelo, de miedo compartido, de dos almas heridas buscando un refugio en medio del caos. Era un beso que no debería existir, pero que por fin nos permitimos, y justo cuando nuestros labios se separaron, ambos respirando aceleradamente, un grito desgarrado nos heló la sangre. Papá. Mateo había despertado, y nos había visto. Mateo estaba de pie al final del pasillo, con el cabello revuelto y las mejillas húmedas, como si hubiera corrido desde un sueño aterrador hasta una pesadilla real. Adrián y yo nos separamos instintivamente, no por vergüenza, sino por el instinto inmediato de no herirlo más. Papá, ¿te vas a ir con ella?, preguntó Mateo con voz quebrada. No supe si se refería a mí o a su madre. Tal vez, para él, ambas figuras representaban el mismo miedo, la posibilidad de perder a alguien que había empezado a querer. Adrián se acercó a su hijo y se agachó a su altura. Lo tomó por los hombros con suavidad, como si sostuviera algo frágil y precioso. No voy a irme a ningún lado, hijo, ni contigo, ni con Julieta. Mateo lo miró confundido. Así que Adrián continuó, no la estoy perdiendo. La estoy eligiendo. El niño parpadeó, procesando la frase como quien busca si es real o un truco del corazón. Me acerqué despacio, sin invadir su espacio. Mateo, cariño, nadie te va a dejar, ni tu papá, ni yo. Esta vez mis palabras no temblaron. No eran promesas vacías, eran compromisos. La audiencia de custodia ocurrió días después. La verdad salió a la luz. La madre de Mateo había actuado impulsivamente, manipulando información y dañando a otros para recuperar un control que nunca supo ejercer. Renunció a sus derechos de forma definitiva. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Solo un cierre silencioso, triste, pero necesario. Ese mismo día, cuando regresamos a casa, Mateo corrió hacia su habitación. Regresó con su cuaderno azul en las manos. Abrió una página nueva y me la mostró. 3 figuras C, él, su papá, y yo. Esta vez, sin tachaduras. Esta vez, con colores. Y debajo, escrito con su letra aún temblorosa, familia. No pude contener las lágrimas. Adrián me tomó la mano, entrelazando sus dedos con los míos con una naturalidad que ya no necesitaba explicación. Te debo tanto, dijo en voz baja. Me debes la verdad, respondí. La de ahora, no la del pasado. Él sonrió, acercándose hasta que nuestras frentes quedaron juntas. Entonces te doy estos. No solo te quiero, te necesito en nuestra vida. Mateo, desde atrás, añadió con una sonrisa tímida. Podemos leer mi nombre juntos mañana, profe. Ese profe ya no era una barrera, era un puente, el inicio de algo nuevo, y ahí lo entendí. La lección final no era sobre perder, sino sobre aprender a quedarse, a amar con propósito, a elegir, una y otra vez, lo que el corazón reconoce como hogar. Se inscriba y deje tu like.